Muchísimas gracias, ecuatorianos. Vale mencionar que en el caso del binomio hemos ganado con más de 1 millón de votos de diferencia frente a los que están disputando el segundo lugar y hemos logrado más de 50 asambleístas en la Asamblea Nacional, 50 curules, lo que evidentemente vuelve a ratificar que somos la primera y principal fuerza política del territorio ecuatoriano. Así que estamos contentos por esta presencia, por este triunfo, de haberse mantenido el método D'Hondt por sobre el Webster. La victoria hubiera sido muchísimo mayor. En todo caso, tenemos el principal bloque de asambleístas en la futura Asamblea Nacional, con expectativas a que pueda crecer un poquito más en función de las actas que están pendientes. Así que estamos muy contentos con estos resultados y, como lo dije antes, asumimos este desafío hacia las necesidades del pueblo ecuatoriano, hacia la dinámica que requiere el siglo XXI, una acción política mucho más innovadora, mucho más dinámica, mucho más rápida, eficiente, que permita solucionar los problemas de forma urgente que tiene el pueblo ecuatoriano. Un elemento adicional que yo quisiera recalcar es que los resultados del 7 de febrero nos demuestran de que aproximadamente el 70% del Ecuador optó por opciones vinculadas a la justicia social y a la prosperidad, en donde se busca, a través de un gran bloque que representan el progresismo, la unidad plurinacional y la socialdemocracia, plantear un proyecto de país que supere las malas prácticas del neoliberalismo bancario al que nos ha venido acostumbrando el gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que el 7 de febrero el país, el Ecuador, tuvo una victoria popular que se refleja por este gran consenso amplio, con 70% de la población votante optando por esta gran coalición, este gran bloque histórico que representan el progresismo, la unidad plurinacional y la socialdemocracia en el Ecuador. Esto es muy importante y demuestra de que la gran mayoría del país no quiere seguir por la ruta del neoliberalismo, no quiere seguir por la ruta de la bancocracia, no quiere seguir privilegiando los intereses de unos pocos en desmedro de las grandes mayorías. Un tercer elemento clave que es importante comunicar es que hacemos un llamado a todos los actores políticos involucrados en este proceso electoral, que tengamos paciencia, que actuemos con prudencia. Hacemos un llamado a la no violencia, a mantener la situación en paz y que todos los elementos que quedan pendientes por resolverse en materia electoral se realicen de conformidad con el Código de la Democracia y los mecanismos institucionales previstos. Así que estamos totalmente abiertos a colaborar en que este proceso se siga llevando adelante y que se lo haga con la máxima transparencia del caso, respetando la voluntad popular. Muchas personas me han preguntado con quién preferimos participar en esta segunda vuelta, y nosotros preferimos participar en la segunda vuelta con quien el pueblo ecuatoriano haya decidido, con quien el pueblo ecuatoriano decida que tengamos que participar en esa segunda vuelta, y damos la bienvenida a esa segunda vuelta, que será una discusión, un intercambio de propuestas, un intercambio de ideas que beneficien a nuestro país, y estamos absolutamente dispuestos a entrar en esa gran discusión que requiere el país para dar soluciones urgentes alrededor de la crisis económica y sanitaria que está viviendo el Ecuador, y posteriormente la implementación del programa contemplado en la Constitución del Buen Vivir, en la Constitución del Montecristi. Creo que esto es ya un consenso nacional y aspiramos a que podamos seguirlo implementando con todos los actores involucrados. Quisiera hacer llamado también a la unidad del futuro. Es momento de dejar de hablar del pasado. El Ecuador tiene desafíos y retos enormes y tenemos que enfocarnos
en el futuro. Nuestra candidatura, nuestros planteamientos políticos estarán orientados al futuro de nuestra patria con juventud de ideas, con renovación generacional, con frescura, con innovación, con creatividad. Vamos a encontrar soluciones, vamos a plantear propuestas y vamos a lograr acuerdos por el bien de nuestra patria. Ese es mi compromiso y de todo el equipo de La Esperanza. Un cuarto punto que yo quisiera comunicar tiene que ver con la conformación de la Asamblea Nacional y los retos y desafíos que tenemos pendientes ahí. Es un llamado que quisiéramos hacer al resto de bloques legislativos, tanto los que están en la Asamblea actual como la Asamblea venidera, que logremos un acuerdo programático para poder garantizar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y evitar la profundización de la agenda neoliberal que busca maximizar la privatización a costa del pueblo ecuatoriano en estos últimos meses del gobierno de Lenín Moreno. En ese sentido, y como lo hemos hecho antes, manifestamos nuestra abierta oposición a la ley de privatización del Banco Central que ha enviado el día de ayer el señor presidente saliente Lenín Moreno a pocos días de dejar su gobierno. No vamos a permitir que se apruebe una ley en donde contempla que los cargos que dejará él nombrados tengan un periodo más largo que la próxima administración de la presidencia de la República. Eso no es admisible. No es admisible que se quiera privatizar la gobernanza del Banco Central para que los banqueros puedan seguir en el ejercicio del poder independientemente de la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. Y finalmente, no vamos a permitir que dejen cambiada la normativa para que cuando llegue un gobierno soberano representativo de su pueblo no pueda modificar las normas relativas a la reestructuración de créditos. Por favor, las familias ecuatorianas están ahorcadas con las deudas, muchas de ellas incurridas en el marco de la crisis por el coronavirus, por la crisis derivada del encierro. Y eso no puede estar sobre los hombros de las familias ecuatorianas. Si es que este gobierno logra aprobar esta ley de privatización del Banco Central, dejaría sin instrumentos efectivos para que un siguiente gobierno pueda aliviar la enorme carga de endeudamiento que están sufriendo las familias ecuatorianas y los empresarios honestos de nuestra patria. Así que tenemos que tener suficiente margen en el ámbito de la normativa monetaria financiera para que podamos hacer esas reestructuraciones, disminuir las tasas de interés, eliminar muchas de las comisiones absurdas que hoy se están cobrando y, como dije, reestructurar las deudas generando un alivio a las familias ecuatorianas. Nos preocupa también que en el texto del Código Monetario y Financiero, la ley de privatización del Banco Central, remitida por el señor Moreno, todavía incluye articulados que afectarían al sistema cooperativo de ahorro y crédito del Ecuador. Nosotros vamos a defender la solvencia y la estabilidad del sistema cooperativo y no queremos que venga un ataque por parte de los poderes bancarios en desmedro de un sistema que ha contribuido al desarrollo territorial, al acceso al crédito, al dinamismo de la pequeña y mediana empresa alrededor de nuestro país. Así que pedimos a los asambleístas actuales, a nuestros compañeros y compañeras, pero también a la asamblea venidera, que estén firmes y que se mantengan alertas por este texto que puede terminar siendo una afectación enorme en contra de las familias ecuatorianas y en contra de las capacidades financieras del Estado ecuatoriano en su conjunto. Por favor, hacemos un llamado a no repetir la denominación fraudulenta que ha tenido el gobierno de Moreno con este proyecto de ley que ha sido enviado, porque ya son como 4 leyes que usan el mismo nombre
Y aquí estamos hablando de la ley de privatización del Banco Central del Ecuador, y así debe entenderse claramente para todo el pueblo ecuatoriano. También quisiera hacer un llamado a todo el país, pero especialmente a los sectores empresariales y productivos de nuestra patria. El país va a enfrentar una decisión que no puede privilegiar al capital financiero sobre el sector productivo de nuestra patria. Tenemos que tener conciencia de que para que haya fuentes de trabajo digno, con estabilidad, con condiciones equitativas, con facilidades de acuerdo a la ley, para todos nuestros jóvenes, mujeres, hombres de la patria, tiene que haber un impulso al aparato productivo de nuestro país. Tenemos plena conciencia que para que haya trabajo, el aparato productivo debe ser fortalecido mediante políticas públicas, pero absolutamente mediante el crédito accesible. Si es que el país ve que su aparato productivo se vea subordinado al capital financiero, es decir, a los intereses de unos pocos banqueros, vamos a ahogar aún más a los emprendedores y empresarios de nuestra patria. En ese sentido, hacemos un llamado para que los sectores productivos del Ecuador hagamos una apuesta conjunta para que el sistema financiero esté al servicio del aparato productivo y de las familias ecuatorianas y no al revés. Esa es la decisión fundamental cuando hablamos de la ley de privatización del Banco Central. Queremos que ahí estén representados los sectores productivos, empresariales de nuestra patria, que están sudándola todos los días, que están generando valor y no quienes simplemente especulan con nuestro dinero. Esa es la gran diferencia del modelo que se está planteando con esta ley que ha presentado el gobierno de Moreno, que atenta en contra de las capacidades productivas de nuestro país, privilegiando a la rentabilidad especulativa y financiera. Para el capital productivo y en línea con nuestra propuesta de traer más dólares al Ecuador, hemos hecho ya la propuesta, pero ahora la hacemos con más contundencia y más fuerza del contrato de certidumbre económica. Lo que quiere el empresariado ecuatoriano es que no haya tanta volatilidad normativa, que no haya volatilidad en el cambio de la legislación tributaria, que no haya tanto cambio en ordenanzas, que no haya tanto cambio en las tarifas y las tasas arancelarias. Por eso nosotros proponemos este contrato de certidumbre económica, en donde también se incluirá, por ejemplo, la estabilidad tributaria y la tarifa fija en materia de electricidad para proyectos de inversión contemplados en los contratos de certidumbre económica. Pero este contrato incluye una contraparte, y es que la empresa que suscriba dicho contrato también se compromete a tener metas de generación de empleo, de valor agregado, de transferencia de tecnología, de capacitación a sus trabajadores y ojalá hasta metas de exportación. Así ambas partes tendrán certidumbres. El Estado tendrá certidumbre de que la empresa efectivamente está generando trabajo y contribuyendo al desarrollo del país. La empresa tendrá certidumbre de que no se le cambiarán las reglas de juego en el camino, y eso genera certidumbre para los trabajadores que podrán tener estabilidad, que podrán tener oportunidades y que podrán a su vez invertir en adquirir bienes como una casa, un vehículo y activos en el largo plazo. Eso va a permitir que la economía salga a flote, que los dólares, los capitales que están en el exterior vuelvan a nuestro país con una serie de incentivos, de certidumbre que nos dé tranquilidad a todas las partes. Esa es una apuesta fundamental que junto a la certidumbre que nos da el fortalecimiento de la dolarización, con la entrada de dólares desde el exterior a nuestro país, nos va a dar tranquilidad y estabilidad para el tiempo venidero en el gobierno del futuro, en el gobierno de la esperanza.
Y finalmente, quisiera hacer un llamado de acuerdos elementales alrededor del desarrollo de la campaña en los próximos 2 meses. Queremos una campaña limpia, una campaña inclusiva que contemple a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, al empresariado comprometido con el desarrollo del país, a los ecuatorianos y a las ecuatorianas de las distintas regiones, a los pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afro y al pueblo montubio, que estén involucrados en la campaña, que esta no sea una discusión simplemente entre 2 personas o entre grupos de élite, sino que sea una campaña inclusiva que contemple todas estas preocupaciones de los distintos sectores de nuestra sociedad y que sea una campaña que se base en propuestas. Hemos sido víctimas durante las últimas semanas de una intensa campaña sucia, en donde se ha desinformado abiertamente al pueblo ecuatoriano, donde se han inventado videos y acusaciones totalmente falsas, incluyendo una que acaba de ser desmentida por los medios internacionales del supuesto financiamiento de un grupo colombiano. Eso nosotros no lo vamos a aceptar, rechazamos categóricamente la campaña sucia y peor aún, cuando noticias falsas logran penetrarse como si fueran noticias auténticas en los medios de comunicación. Hacemos un llamado a que actuemos con responsabilidad. Aquí estamos hablando del destino de la patria y nosotros estamos totalmente dispuestos a lograr acuerdos sobre la base de la ética pública alrededor de los contenidos que debemos discutir en esta campaña para la segunda vuelta presidencial en el Ecuador. Estos eran los anuncios principales. Comparto nuevamente la alegría que tenemos por este bloque importantísimo en la Asamblea Nacional. Hacemos un llamado a la unidad de todo el pueblo ecuatoriano, pero especialmente a este segmento amplio, progresista, de justicia social, de prosperidad, que está reflejado tanto en la votación de la ciudadanía como en la composición de la futura asamblea. Estamos contentos por los resultados y insisto, hacemos un llamado a que el proceso se siga llevando sin violencia, en paz, de forma absolutamente pacífica y que podamos tener pronto los resultados de la segunda vuelta. Mientras tanto, nosotros vamos a dedicarnos a conversar con la ciudadanía, a buscar los puentes que se requieren para que logremos construir este país del futuro y enfocarnos en las necesidades concretas del pueblo ecuatoriano en materia de enfrentar la crisis económica y sanitaria que vivimos y la profundización del programa establecido ya en la Constitución vigente en nuestro país. Muchísimas gracias y quedo atento a sus inquietudes. Muchas gracias a las palabras del economista Andrés Arauz, candidato presidencial, triunfador de la primera vuelta por la Revolución Ciudadana, lista 1. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. La mecánica será la siguiente, compañeros, colegas. Vamos a tener preguntas de los medios de comunicación presentes en este momento y vamos a intercalar con las preguntas que se van formulando vía Zoom. Les solicitamos mantenerse en sus lugares, no ponerse de pie, puesto que se encuentran las cámaras dispuestas en la parte de atrás, y presentarse, formular su pregunta de la manera más rápida posible. Comenzamos desde la pregunta formulada desde presencial. Por favor, Alejandro Álvarez estará acercando al compañero que solicite el micrófono. Gracias, candidato a asambleístas electos. Usted dice que se opone o se van a oponer, mejor dicho, el bloque legislativo actual de la Revolución Ciudadana a este proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Cómo lo va a hacer si para aquello se necesita una mayoría legislativa con la que no necesariamente cuentan solo ustedes y tienen que hacer alianzas? Eso por un lado. Y respecto a la segunda vuelta electoral, quisiera saber
¿con qué movimientos o partidos políticos piensa hacer acercamientos desde hoy para atender esos puentes con miras a la segunda vuelta electoral? Gracias. Bueno, a la interna de nuestro movimiento ya está emitida la instrucción para que podamos ampliar acuerdos legislativos y programáticos con las nuevas fuerzas a ser representadas en la Asamblea del futuro. Estamos hablando fundamentalmente de las fuerzas que representan a la unidad plurinacional y a la socialdemocracia, pero a muchos movimientos locales también que están representados en el pleno del legislativo de nuestro país. Así que las conversaciones ya han iniciado y pronto pues ojalá podamos comunicar resultados muy positivos que dotarán de certidumbre y gobernabilidad a nuestro proyecto político a partir del 14 de mayo, que empieza la acción legislativa, y el 24 de mayo, que inicia la acción ejecutiva. Así que esas son novedades importantes para nuestro país y aspiramos que se recoja esta buena voluntad, este rol, esta responsabilidad que tenemos que asumir como la principal fuerza política del Ecuador en lograr la unidad de un bloque que busque un programa común alrededor de la justicia social, de la prosperidad, de los valores constitucionales reflejados en la Constitución de Montecristi. En segundo lugar, atendiendo la primera pregunta, nosotros estamos plenamente conscientes de que se requiere una mayoría legislativa para que este proyecto pueda ser archivado, y es en ese sentido donde se está trabajando ya con distintos bloques dentro de la Asamblea Nacional para que exista esa cantidad de votos que permitan que la ley no prospere. Recordemos que un texto idéntico ya fue presentado en noviembre del 2019 y la Asamblea Nacional ya archivó el texto idéntico respecto a la privatización del Banco Central en su momento. Así que creemos que hay condiciones en la Asamblea y condiciones históricas, además, para que esto no prospere ahí en la Asamblea actual. Hacemos un llamado a todas las fuerzas legislativas de la Asamblea Nacional vigente de que pongan atención a los contenidos de ese texto e impidan que pueda ser procesado por la Asamblea actual, ya que si es que inclusive contempla modificaciones a través del veto presidencial, van a insistir en el texto original, que es de privatización del Banco Central del Ecuador. También hacemos un llamado a recordar por qué justamente esto fue archivado en noviembre del 2019 y recordar que estamos en una situación peor que en ese caso, donde hemos visto un aumento de la morosidad de la cartera, de la situación del sistema financiero ecuatoriano, y no podemos abrir las puertas a un proyecto de ley que le da superpoderes a una junta y a un directorio del Banco Central que permitiría un nuevo salvataje. No podemos permitir eso, tenemos que archivar la ley de privatización del Banco Central. Tenemos la siguiente pregunta de forma telemática. Nos saluda Agustina Bordigioni, ella es representante del diario La República y los seminarios La Opinión y La Voz de Sud de Argentina. Te escuchamos, Agustina. Hola, buenos días. Sí, mi pregunta está vinculada con el contexto de la pandemia. En el caso de resultar vencedor en abril, ¿qué considera que se ha hecho mal en el país hasta ahora y cuáles serían sus primeras medidas a tomar? El Ecuador tiene la tasa de mortalidad en exceso más alta del mundo después del Perú. Eso refleja muchas cosas. Evidentemente, cómo ha prevalecido la muerte en nuestro país ante una política gubernamental del sálvese quien pueda. Refleja que los datos de mortalidad en exceso no coinciden con los datos de fallecimientos por COVID por la falta de testeo. El Ecuador también tiene el índice de pruebas PCR en proporción a su población más bajo de la región. Eso también es muy cuestionable y demuestra la incompetencia y negligencia del gobierno actual respecto al manejo de la pandemia.
Pero adicionalmente hemos visto la poca gestión alrededor del acceso a la vacuna, de apenas 4,000 vacunas que llegaron, 8,000 dosis, que tristemente fueron concentradas en la élite política de nuestro país, sus familiares, y en no atender al personal de primera línea que efectivamente lo requiere con urgencia. Así que nosotros creemos que la emergencia sanitaria que vive el Ecuador requiere una política proactiva, contundente, en términos del acceso a la vacuna. Nosotros hemos adelantado gestiones con la Argentina para garantizar la dotación de 4,4 millones de dosis para nuestro país por parte de la empresa AstraZeneca que produce las vacunas en Argentina y es exportada con autorización del gobierno argentino, pero además estamos a puertas de poder anunciar preacuerdos con el gobierno de Rusia para el acceso a la Sputnik V. También por millones de dosis disponible para nuestro país. Asimismo, estamos adelantando gestiones con otros países que comunicaré en su momento, que también tienen otras vacunas desarrolladas alrededor del mundo y que han sido ya aprobadas para su distribución alrededor del planeta. Pero la vacuna no se pone sola. Se requiere un sistema de salud pública fortalecido. Y en medio de la pandemia y el año inmediatamente anterior, el gobierno despidió más de 6,000 profesionales del sistema de salud pública. Nosotros vamos a revertir esa decisión. Vamos a retomar un sistema de salud pública ampliamente desconcentrado, con garantía en la dotación de dispositivos médicos y de medicina y con el sistema de referencias y contrarreferencias funcionando. Pero además de reincorporar a las 6,000 personas despedidas, los estudios nos demuestran que se necesitan aproximadamente 6,000 adicionales en el corto plazo, incluyendo aproximadamente 2,000 inmediatamente para técnicos de atención primaria en salud. Otros tendrán que ser formados porque hay una insuficiente cantidad de TAPS en el Ecuador y tendrán que ser incorporados más adelante. Así que los retos que tiene nuestro sistema de salud pública para atender las consecuencias de la pandemia son amplios, grandes, contundentes y estamos plenamente dispuestos a asumir estos desafíos. Un elemento adicional tiene que ver con los problemas de salud mental que están aumentando en nuestro país y que tienen como consecuencia los aumentos en los índices de violencia intrafamiliar y de conflictividad dentro de nuestra sociedad. Hemos visto, por ejemplo, un aumento triste en el nivel de suicidios en el Ecuador en el contexto de la pandemia. Por ende, la salud mental será también uno de los ejes de intervención prioritaria para poder combatir los efectos de la que hoy incluso se llama sindemia, ¿no? La pandemia del virus y la pandemia de la salud mental se juntan en esta sindemia que está viviendo el planeta y, por supuesto, los países de nuestra América Latina. Muy bien, vamos a dar paso a una nueva pregunta que se realiza por parte de un medio radial presencial. Adelante. Señor Arauz, buenos días. Varias preguntas de lo que usted ha desarrollado esta mañana aquí. El líder de su partido dice que prefiere al señor Lasso. Usted ha dicho que cualquiera de los que salga elegido para esta segunda vuelta. Ha hablado de recursos que van a llegar. ¿Esos recursos de dónde vendrán? ¿Del FMI, de la China? ¿De dónde vendrán esos recursos? Usted ha hablado de acuerdos progresistas y socialdemócratas. ¿Con quiénes va a acordar? Si nos puede hacer un poco más puntual. De repente con la izquierda democrática, socialdemocracia. De repente con el mismo Pachacuti. Acordarán con Creo. Y un poco más de preguntas que se quedan, por favor, aprovechando esta oportunidad. Gracias. Gracias. A ver, comencemos por la pregunta sobre los recursos económicos. Para las acciones inmediatas que tiene que desplegar el Estado ecuatoriano para resolver o por lo menos contribuir a dar soluciones a la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo, hay los recursos.
tenemos en liquidez disponible como Estado ecuatoriano más de 8.000 millones de dólares en el Banco de Basilea, en Suiza, y esos recursos serán apalancados para contribuir al financiamiento estatal y asumir los desafíos urgentes que tiene la familia ecuatoriana, tanto en materia económica como en materia de salud. Eso es como financiaremos los recursos inmediatos. Sin embargo, de forma inmediata, en el mediano plazo, tenemos que lograr recursos a partir del cierre de la evasión tributaria, el cierre de la brecha de evasión tributaria. Se estima por parte de la CEPAL que el Ecuador puede rápidamente recaudar alrededor de 2.5 puntos porcentuales del PIB de evasión tributaria que se puede cerrar rápidamente con mejoras en los controles, con ciertas reformas puntuales que permiten que grandes grupos económicos no contribuyan su parte a el desarrollo nacional. Así que de ahí provendrán los recursos también. Y si es que sobre la base de nuestro programa económico, que implica la garantía de las condiciones de dignidad del pueblo ecuatoriano y además un despliegue de infraestructura, de inversión pública, de retomar el rol del Estado y de la empresa privada en la inversión productiva de nuestro país, si a ese programa se suman organismos internacionales de crédito, países amigos que quieran financiar, pues bienvenido sea ese financiamiento. Pero nosotros no nos vamos a someter a condiciones ya pactadas con el gobierno de Moreno, que lo único que harían es perjudicar la estabilidad y tranquilidad de las familias ecuatorianas. Sobre la candidatura para segunda vuelta, nosotros enfrentaremos esa segunda vuelta con quien el pueblo ecuatoriano decida. Nosotros más bien queremos que rápidamente el CNE avance en el escrutinio total y en el cómputo total de las actas que quedan con novedades. Así que nosotros no tenemos por qué imponer ni manifestar nuestros deseos cuando es el pueblo ecuatoriano el que ya ha decidido, y ahora simplemente lo que falta es que el CNE anuncie los resultados de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y finalmente, sobre los acuerdos. Sí, las entidades que usted ha mencionado son las que representan a la unidad plurinacional y a la socialdemocracia y también a muchos movimientos locales que comparten esos principios, pues son compañeros que incluso han compartido el proyecto político en el pasado y que tenemos plenas coincidencias de cómo avanzar en el desarrollo del país y en los retos de enfrentar la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Así que yo creo que hay muchas posibilidades de concertar acuerdos en la nueva Asamblea Nacional y es nuestra responsabilidad como bloque mayoritario y como principal fuerza política del país de lograr esos acuerdos por el bien del Ecuador. Gracias. Sí, ya mencioné que son esos los partidos y organizaciones políticas que representan a la socialdemocracia y la unidad plurinacional en el país. Muy bien, agradecemos la pregunta de Enrique Alcíbar. El siguiente colega en formular su pregunta presencial es Francisco Garcés, representando a Ecuavisa. Adelante, Francisco. Buenos días con todos, candidato Arauz. Solamente una precisión y vuelvo al ámbito legislativo. En el caso de la reforma de la ley urgente que está planteando el Ejecutivo, si nos ponemos en el otro escenario, en el escenario de que la Asamblea, de que la Asamblea logre aprobar la ley, ¿será prioridad para su gobierno en el caso de llegar a la presidencia y una de las primeras acciones legislativas derogarla, reformarla? ¿Qué término emplearíamos ahí en este escenario que estoy planteando, que no es el que ha planteado usted? Y lo segundo, también una precisión en relación a lo último que ha dicho, es, ya se está haciendo conversaciones, acercamientos con candidatos electos, específicamente de Pachacutic y de Izquierda Democrática en relación a esta posibilidad de conformar este bloque, esta coalición legislativa de gobernabilidad posiblemente en su periodo presidencial. Incluso entiendo que la señora Correa tendrá ahí mucho que ver en esta correlación ya cuando se instale el legislativo. Estas dos cosas, por favor. Muchas gracias.
A ver, comenzando por la primera pregunta. Efectivamente, esta ley de privatización del Banco Central, propuesta por un gobierno que carece de legitimidad democrática, que no tiene respaldo popular, que no tiene una mayoría funcional en la Asamblea, que han manifestado a través de sus distintas candidaturas presidenciales que no tiene ningún respaldo significativo por parte de la población ecuatoriana y que sin embargo le apuesta a aprobar un proyecto de ley de privatización del Banco Central a través del Ministerio de la Ley, es decir, evitando la deliberación de la Asamblea Nacional, tendrá que ser revertido. Si es que logran aprobarlo a través de estos mecanismos ilegítimos, la siguiente Asamblea tendrá que revertirlo lo más pronto posible porque no puede atentar tan directamente contra la Constitución de la República del Ecuador. Recordemos que este proyecto de ley tiene ya acciones constitucionales que han sido presentadas tanto por el propio bloque de asambleístas como por organizaciones de la sociedad civil, porque atenta directa y expresamente en contra de los artículos 302 y 303 de la Constitución de la República. Por esa razón, estamos hablando de varias fuentes de ilegitimidad, propuesta por un gobierno saliente, sin apoyo democrático, por el Ministerio de la Ley y abiertamente inconstitucional. Eso tendrá que ser derogado apenas lleguemos a la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, yo voy a dar la palabra a la asambleísta electa Pierina Correa, pero efectivamente, nosotros, no solo desde ahora, sino desde antes, hemos tenido conversaciones con distintos segmentos de nuestra sociedad, con distintas candidaturas para poder construir desde antes las perspectivas de un bloque que permita dar gobernabilidad a nuestro país, que permita dar soluciones al pueblo ecuatoriano. Así que nosotros no estamos enfocados en rencillas del pasado, ni en obsesiones del pasado. Nosotros le estamos apostando al futuro del Ecuador y esa es la línea con la cual estamos entablando las conversaciones con los distintos bloques, con los distintos asambleístas electos o muy probablemente electos con la información que tengamos de los siguientes días. Irina, si gustas complementar aquello, por favor. Gracias, Andrés. Muy buenos días a todos. Y me sumo al agradecimiento que manifestó Andrés al inicio de su intervención, no solamente a quienes están hoy acompañándonos en esta rueda de prensa, sino absolutamente a todo ese pueblo que se movilizó para manifestar en urnas de manera libre y democrática su sentir, ese anhelo de vivir en un país de estabilidad social, política, económica, laboral, de seguridad jurídica, seguridad ciudadana, a la que todos tenemos derecho, para que en base a nuestras capacidades, a nuestras metas, podamos construir ese futuro que anhelamos. Ahora, vivimos en un país riquísimo y con una variedad enorme, cultural, tradicional, de razas, de formas de pensar, de ideologías políticas, pero hoy la situación del país nos llama a unirnos y a organizarnos con un solo objetivo: recuperar todas estas condiciones que he mencionado, porque el país ya no da para más. El desempleo se ha incrementado tremendamente, el subempleo, el empleo informal, la mendicidad en las calles, la violencia e inseguridad social, el incremento de la delincuencia, ya no hay lugar seguro en el país. Todo esto se resume en dos anhelos de la población: trabajo y seguridad ciudadana. Trabajo para labrarse dignamente, ese ingreso que todos necesitamos para cubrir gastos de nuestras familias, para tener un ahorro, para tener acceso a educación, salud, entre otras cosas, pero también seguridad ciudadana para que no se nos lleven el producto de tanto esfuerzo e inclusive en más de una ocasión, la vida. Por lo tanto, el llamado es a todos los sectores, a todos los sectores. Con el método de Webster vamos a tener una asamblea bastante atomizada y fue hecho a propósito justamente para evitar que un solo movimiento, en este caso nosotros que habíamos sido ya ratificados como primera fuerza política del país en las elecciones seccionales 2019, en las que demostramos con todas las circunstancias adversas que efectivamente
nuestro proyecto, nuestra propuesta seguía teniendo tanta o más validez que cuando fue originalmente propuesta y presentada por Rafael Correa allá en el 2006. Ahí hubo una manifestación clara y evidentemente nos convertimos en un peligro. Por tanto, cambiaron el método que impide a cualquier organización política de ámbito nacional por sí sola tener una mayoría completa. No es imposible, pero sí es altamente improbable por la diversidad de propuestas y la cantidad de candidaturas que han participado en esta lid. Por lo tanto, ratifico lo que ha dicho Andrés. Nosotros hacemos un llamado a trabajar por un solo objetivo, porque lo bueno o malo que pasa en el país será lo bueno o malo que nos pase a todos los ecuatorianos. Y yo creo que si somos coherentes con lo que siempre decimos, estamos aquí para trabajar por el pueblo ecuatoriano, estamos aquí para trabajar en representación del pueblo ecuatoriano, y si el anhelo es el que he mencionado, pues qué mejor que ser coherente con eso y sumar esfuerzos. Sumar esfuerzos no quiere decir darle la espalda o renegar de nuestra forma de pensar. Yo creo firmemente en el diálogo, en una base de respeto para todas las formas de pensar y sentir, más allá de si coinciden o no con la nuestra. Por tanto, me ratifico en ese llamado a la unidad. Hoy más que nunca necesitamos de que todos los sectores productivos, sociales, políticos, religiosos, culturales, zona rural, zona urbana, mujeres, jóvenes, mayores, hombres, absolutamente todos, primero somos ecuatorianos, se supone que queremos lo mejor para nuestro país y ese discurso hay que aterrizarlo en realidades. Por lo tanto, entrar en un plano de confrontación continua, entrar en un plano de tira y afloje, simplemente lo que hará será estancar las acciones que debemos tomar. Y hoy es responsabilidad de todos y de manera especial de la Asamblea Nacional, dos cosas. Trabajar en general las condiciones de gobernabilidad para que el Ejecutivo, que nosotros estamos seguros será de la mano de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, el binomio La Esperanza, pueda asumir e implementar todas aquellas medidas inmediatas y luego las progresivas que necesitan las familias en mayor estado de vulnerabilidad y realmente todo el sistema productivo para que haya generación de empleo, para que haya acceso a trabajo, a un ingreso y por tanto a una situación de bienestar, de buen vivir, que es nuestra responsabilidad porque así lo dice la Constitución de la República. Y el segundo gran objetivo, así como el Ejecutivo, la Asamblea Nacional en este momento, que nosotros consideramos el primer poder del Estado, porque ninguna otra función puede actuar si no hay el marco jurídico legal apropiado para hacerlo, recupere la confianza del pueblo ecuatoriano, recupere el respeto del pueblo ecuatoriano. Ha perdido completamente todo esto, apenas un 2% de aceptación, eso es inconcebible. Así es que un gran objetivo nuestro será, en conjunto, poner en alto a la función legislativa en ese sitial que se merece por la altísima responsabilidad de las funciones que tiene a cargo de desempeñar. Es la tarea de cada uno de nosotros y de todos en conjunto. Como siempre digo, la unión hace la fuerza y la organización nos hace eficientes en un momento en que la situación del país es calamitosa en todo sentido, en un momento en que hay que atender sectores que requieren esa atención de manera urgente, como es el de la salud, con recortes presupuestarios que grafican la falta de visión, la falta de compromiso con la ciudadanía, la falta de previsión y capacidad de este gobierno, con recortes sobre el 36% en uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad en el mundo, la salud. Por eso estamos como estamos. Y ni hablar del resto de sectores. Así es que el compromiso nuestro, no solo como bloque de La Esperanza, sino con esa capacidad de dialogar, de consensuar sobre ejes programáticos para trabajar en conjunto desde el interior de la Asamblea por ese cuerpo legal, esas leyes, esas reformas, esos procesos de fiscalización, ese analizar de los presupuestos del Estado para, en conjunto, respetando la independencia y autonomía de la función ejecutiva, pero siendo ambos parte de un mismo proyecto político que privilegia el beneficio al pueblo ecuatoriano, el caminar junto al pueblo ecuatoriano, trabajaremos en conjunto para sacar adelante al país. Es un deber que tenemos
Es una meta que nos hemos impuesto y ya hemos demostrado que es posible hacerlo, y así, respondiendo a ese apoyo mayoritario que hemos recibido en esta primera etapa y en las seccionales del 2019, la convicción absoluta de que estaremos para trabajar para alcanzar esos objetivos. Es un compromiso ineludible, un compromiso que lo acogemos con toda la pasión, con toda la convicción de que nuestro país está para grandes cosas, pero depende de sus autoridades que trabajen de la mano del pueblo ecuatoriano para que eso se convierta en una realidad en favor de todo ese pueblo ecuatoriano. Bien, de esta manera concluimos. Tenemos una pregunta más, por favor. Una pregunta más, compañero de Televicentro, por favor. Gracias, candidato, muy amable. Estaba solicitando el micrófono hace rato y no me lo daban. Solo una acotación, por favor, porque aquí existirían algunas lecturas desde mi punto de vista y de algunas personas. Usted dice que estaría dispuesto a pasar a la segunda vuelta con quien el pueblo ecuatoriano lo haya elegido en las urnas, pero sin embargo daría a entender, inclusive las declaraciones, lo que ha hecho el expresidente Rafael Correa, que parece está defendiendo que sea Guillermo Lasso quien pase a la segunda vuelta. Esto de alguna forma sería porque si ustedes pasan con Yacu Pérez, ¿el panorama se les complicaría? Gracias. No, mire, yo no voy a hablar a nombre de Rafael Correa, así como él no puede hablar a nombre mío. Y nosotros lo que hemos dicho es que el pueblo ecuatoriano ya decidió quién va a la segunda vuelta. Y a segunda vuelta va el binomio de la esperanza con absoluta claridad y con más de 1 millón de votos por sobre quien sea el segundo. El segundo depende de qué tan ágil puede ser el Consejo Nacional Electoral. Lo que sí reclamamos y dejamos en evidencia, tanto en la noche del domingo por mi parte, como en las manifestaciones de Rafael Correa, es que el Consejo Nacional Electoral aceleró su comunicado de forma innecesaria. Todo el mundo sabe que una buena práctica electoral es que cuando estadísticamente los resultados aún no establecen un margen matemáticamente cierto, no se deben comunicar al país resultados de un estudio muestral. Y lo que ha presentado él, en este caso en la plataforma Twitter, es un cálculo que demuestra de que hay muchas actas pendientes de contarse todavía y que predominantemente están en áreas en donde una de las dos candidaturas tiene una ventaja mayor y que con mayor probabilidad tiene la posibilidad de que sea esa otra candidatura la que conste en el resultado final. Yo creo que es una apreciación que lo puede hacer cualquier persona con formación en estadística básica y que pueda entrar a revisar los resultados de las actas ya contabilizadas y que están pendientes por contabilizar. No, en absoluto, en absoluto. Es más, yo creo que el pueblo ecuatoriano podrá realizar, si es que entra Yacu Pérez a la segunda vuelta, un proceso de definición dentro del marco de una tendencia a la cual ya me referí, en donde está representado el progresismo, la unidad plurinacional, el objetivo de construir un Estado plurinacional e intercultural, junto con la socialdemocracia. Yo creo que esa es la gran decisión del pueblo ecuatoriano del 7 de febrero, y si es así, pues qué bueno, y si no, también, no hay problema. Nosotros estamos listos para intercambiar propuestas, presentar nuestra posición y contrastar de que aquí estamos listos para gobernar el Ecuador. Sí sabemos cómo hacerlo, tenemos capacidad para gobernar y para también lograr los acuerdos que requiere con urgencia el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Concluimos esta rueda de prensa desde la casa de campaña ubicada en la avenida Eloy Alfaro, norte de Quito, del candidato de la lista 1, triunfador en la primera vuelta electoral. Agradecemos a los medios de comunicación presentes, tanto de forma presencial como digital. Soy César García, nos vemos en una próxima transmisión. Gracias. Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos trabajo y empeño, los que queremos ver un futuro nuevo.
Somos la patria hoy olvidada. Choferes, taxistas, los vende agua. Afros, indígenas, cholos, montubios a sangre brava. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, mi presidente Andrés. Ya tenemos presidente, mi presidente Andrés. Los de la clase antes olvidada. El chiro que fía y siempre te paga. Flaco que vende en la esquina naranja helada. La empleada que fue finalmente afiliada. El man que en la roja limpia la ventana. La Bessie que se esfuerza y nunca para. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. En la 1 hay presidente, mi presidente Andrés. En la 1 hay presidente, en la 1 está Rafael.